Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Maslucán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. Reciban un afectuoso saludo cada uno de ustedes de la sede San Juan, de la sede Caraballo y de la sede Colonial. Les doy la cordial bienvenida al inicio de este cuarto bimestre, nuestra última etapa del año escolar, esperando o deseándoles muchos éxitos, pero al mismo tiempo también recordándoles que para llegar a esos éxitos hay que trabajar, hay que esforzarse bastante y estoy seguro que así lo harán en esta última etapa de nuestro año escolar. Planteado esto, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase que tenemos programada para nuestra primera semana de este último bimestre. El tema está relacionado, chicos, a la resolución de problemas de temperatura. Por eso es que podemos observar ahí el título, dice resolvemos problemas relacionados a temperatura. Para eso vamos a ver cuáles son nuestras competencias y cuáles son nuestros desempeños. La primera competencia, resuelve problemas de cantidad cuyos desempeños son: usa estrategia de cálculo para realizar la conversión de medidas y expresarlas en diferentes sistemas, justificando su procedimiento a través de la resolución de problemas en contextos relacionados a temperatura corporal y ambiental. El segundo desempeño, resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas o modelos, ¿no? Así como también expresiones numéricas y operativas con números racionales, aumentos y descuentos porcentuales u otros contextos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones planteadas. La segunda competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, cuyo desempeño dice así: comprueba si la expresión algebraica o gráfica modelada por él o por otros responde a las condiciones del problema planteado. Muy bien, entonces en el transcurso iremos desarrollando o trabajando estos desempeños a través de la resolución de situaciones diversas. Y hablando de situaciones matemáticas, partimos con la siguiente. Dice así: la temperatura en las regiones naturales del Perú. Según Javier Pulgar Vidal, una de las regiones naturales del Perú es la Puna, cuya temperatura promedio se encuentra a 25 grados bajo cero, ¿sí? Mientras que la temperatura en la región Selva u Omagua, la temperatura promedio es de 30 grados centígrados. A partir de eso nos preguntan, ¿cuánto es la diferencia de la temperatura entre estas dos regiones expresados en grados Fahrenheit? Y la segunda pregunta, cuando Luis salió de Lima, la temperatura ambiental fue de 20 grados centígrados. Cuando llegue a su lugar de destino, se encontrará con una temperatura de 41 grados Fahrenheit. ¿Qué tipo de ropa le recomendarías que lleve y por qué? Ahí está entonces nuestras dos preguntas que iremos resolviendo poco a poco en el transcurso. Y aquí te presento también una imagen, cómo está dividido nuestro territorio según la propuesta de este señor, de este historiador, geógrafo peruano, por cierto, ¿no? Quedaría así dividido nuestro territorio: Chala, Yunga, la región Quechua, la región Sumi, la región Puna, la región Janca, asimismo también la región Omagua, la región Rupa Rupa, ¿no? En general, tenemos ahí, chicos, las regiones propuestas por él, y dentro del problema nos plantean del dato de temperatura de dos de ellos. Veamos entonces a continuación. Y como sabes, para poder resolver un problema matemático siempre iniciamos comprendiendo, buscando comprender el problema y al mismo tiempo también identificando los datos. Entonces, a la pregunta de qué trata el problema, diremos pues que trata sobre las temperaturas de algunas regiones naturales del Perú planteadas por Javier Pulgar Vidal, ¿no? Filósofo, geógrafo e historiador peruano cuyos aportes ha contribuido a superar la división tradicional que se hacía regularmente de nuestro territorio en costa, sierra y selva, como bien es de tu conocimiento. ¿Cuál es la información relevante para responder las preguntas planteadas? Recordemos que hay dos preguntas. Para la pregunta A, la información relevante será las temperaturas promedio en las distintas regiones, específicamente en dos de ellas, ¿no? La región Puna, que es 25 grados bajo cero, nos dicen, ¿no? Y la región Selva, región Selva Baja u Omagua, con 30 grados centígrados.
Para la pregunta B, nos habla sobre el viaje de Luis. Y en este caso, nos indican que la temperatura en Lima, o sea, el momento que sale, la temperatura es de 20 grados Celsius, ¿no? Y la temperatura en el momento que Luis llegará a su lugar de destino es de 41 grados Fahrenheit. A partir de toda esta información, identificamos, chicos, qué es lo que nos están pidiendo. En el primer caso, lo que nos están pidiendo es la diferencia de la temperatura entre las dos regiones planteadas. Y también nos dice que qué tipo de ropa le vamos a recomendar que lleve Luis en el viaje que va a realizar y nos preguntan por qué. Obviamente para eso tendremos que hacer la comparación, ¿no? En la temperatura de Lima y la temperatura cuando llegue al lugar de su destino. Por eso planteamos aquí nuestra estrategia. Para poder establecer o responder estas preguntas, es importante que los datos de temperatura que tenemos estén expresados en una sola o en una misma escala termométrica. Y para ello, entonces, veamos cuál es nuestro marco teórico en el cual vamos a fundamentar nuestras respuestas. Dentro del proceso de operacionalización, diremos, ¿no? Para responder a esas preguntas, previamente, chicos, es necesario conocer algunos términos. ¿Qué cosa es, por ejemplo, el calor? El calor es la energía térmica que pasa de un cuerpo a otro. Por ejemplo, yo tengo aquí una taza caliente. Si yo pongo mi mano y lo acerco bastante, sé que hasta voy a sentir, ¿no? Una quemazón, hay una sensación muy fuerte de calor porque me está transmitiendo ese calor. Entonces el calor, como bien dice, es la energía térmica que pasa de un cuerpo a otro. Un cuerpo gana o pierde energía en forma de calor. Cuando la taza me pasa ese calor, está perdiendo y yo estoy ganando en cierta parte, ¿no? Por otro lado, también es importante considerar que la temperatura es la medida de la energía interna que posee un cuerpo. Observe entonces, la temperatura, dice, es la medida de la energía interna. Es importante también mencionar que cuando un cuerpo recibe calor, aumenta la velocidad con que se mueven las partículas. Hablemos de las escalas termométricas y decimos aquí que para medir la temperatura utilizamos el termómetro. Ese es el instrumento con el que vamos a medir la temperatura. Si es temperatura corporal, utilizamos el termómetro corporal. Si es ambiental, temperatura ambiental, hablaremos del termómetro ambiental, siendo consideradas 3 escalas termométricas. ¿Cuáles son esas escalas termométricas? La Celsius o centígrada también que se conoce así, luego la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Estos nombres, chicos, se deben a sus descubridores, a los hombres de ciencia que aportaron en el estudio de estos cambios físicos, fenómenos ambientales, etc. Y ahí podemos ver en la imagen, ¿no? A grosso modo, podemos tener una idea, 32 grados, mira aquí el grado Celsius, que es el que más conocemos, 0 grados, ¿no? 0 grados, decimos que está en un estado de fusión, y 100 grados por acá, la etapa de ebullición del agua, ¿no? En ese mismo nivel puedo darme cuenta, por ejemplo, para grados Fahrenheit, está al mismo nivel de 0, mira, pero ahora es 32, y a la ebullición sería 212. Pero si nos damos cuenta, de 0 a 100 en grados centígrados hay 100. Eso significa que esta distancia está dividida en 100 partes iguales, cada uno de ellos es un grado. En cambio, en el Fahrenheit, de 32 a 212, ¿cuánto hay? 180, ¿no? Entonces, cada división es un grado Fahrenheit. De la misma manera, podemos ver en los grados Kelvin también, de 273, que es equivalente a 0 grados en centígrados, de 273 a 373 hay 100. Entonces, también está dividido en 100 partes iguales. Entonces, chicos, en este caso, Celsius o centígradas recibe ese nombre, como repito, por su descubridor, ¿no? En este caso, Anders Celsius. Y como pueden observar ahí, lo que ya les indiqué,
¿Qué nos indica? La temperatura en grados Celsius. Los puntos de referencia de esta escala son 0 grados para la temperatura de fusión del agua. Estamos aquí, 0 grados para la fusión y 100 grados para la ebullición. ¿Sí? El intervalo entre estos dos valores se divide en 100 partes iguales y cada uno es 1 grado centígrado. En el caso de los grados Fahrenheit recibe ese nombre por el científico descubridor, en este caso Daniel Fahrenheit. En este caso, como pueden ver, la temperatura de fusión del agua, ¿en cuánto está? En 32 grados y la de ebullición en 212. Todo esta distancia, como podemos ver, es correspondiente a 180 grados. Mejor dicho, está dividida en 180 partes iguales y cada uno de ellos es 1 grado. De la misma manera podemos observar también para los grados la escala Kelvin, ¿cierto? Y se conoce que la escala Kelvin es la más usada incluso dentro del campo científico, pero no necesariamente dentro del campo más regular, ¿no? De vida cotidiana, si se quiere decir. Pero es bueno conocerlo también. En ese sentido, la forma como lo vamos a representar es simplemente con la letra K. Veamos entonces las equivalencias que hay entre estas escalas. Esta representación que aquí les planteo nos debe recordar un poco a proporciones que ya hemos trabajado también anteriormente. Esa proporción, pero en esta ocasión relacionado, claro está, a temperatura, ¿sí? Y ahí también podemos ver las equivalencias, por ejemplo, en grados centígrados, 0 grados, que es de fusión, en grados Fahrenheit, 32, y en Kelvin, 273. Si vemos sus equivalencias en ebullición, miren, 100 grados en centígrados, 212 en Fahrenheit y 373 en Kelvin. Ahora, nosotros vamos a trabajar principalmente con lo que corresponde a grados Celsius y a grados Fahrenheit. Por eso es que vamos a formar nuestra proporción con estas dos relaciones, dos razones específicamente. Ahora, si separamos entonces y formamos ahora esta equivalencia, o mejor dicho, esta proporción, ¿qué va a ocurrir? Recordemos un poquito, si queremos despejar incluso de repente alguna de esas variables, sea C o sea F, este 180 pasa a multiplicar al primer miembro y el 100 de la misma manera también a multiplicar, lo que se conoce como los productos cruzados, ¿no? Aplicando productos cruzados, entonces, ¿qué vamos a tener? 180 por grados centígrados y el 100 que va a multiplicar a toda esta expresión, grados Fahrenheit menos 32. Ya, pero queremos seguir reduciendo esa expresión, el 100 pasaría a dividir y tenemos ahora lo siguiente, pero no lo puedo dejar ahí, entonces lo puedo simplificar, ¿sí o no? Si es que simplificamos, ¿qué tendríamos, chicos? ¿No es cierto que al simplificar le saco décima, ¿cierto? Me quedaría 18 sobre 10, pero a 18 le saco mitad, me queda 9, y a 10, ¿cuánto me queda? Mitad, 5. Entonces, de aquí concluimos que una relación general tendríamos de esta manera. 9/5 por grados centígrados sería igual a los grados Fahrenheit menos 32. Pero eso sería un modelo matemático general que relaciona tanto grados centígrados como grados Fahrenheit. Pero, ¿cómo podría de repente por ahí determinar si es que quisiéramos solamente grados Fahrenheit? Simplemente recuerda, ¿no? Ecuaciones. Este menos 32 que está en el segundo miembro, ¿cómo pasa al primer miembro? Sumando, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que para calcular los grados Fahrenheit simplemente haremos 9/5 por los grados centígrados que conozcamos más 32. De la misma manera, si quisiéramos un modelo para calcular directamente los grados Celsius, diremos lo siguiente, mira, este 5
que está en el primer miembro, que está dividiendo, ¿cómo pasa al segundo miembro? Multiplicando. Y el 9, que aquí está multiplicando en el primer miembro, pasaría al segundo miembro dividiendo, tal como se muestra allí. Ahí tienes entonces las dos relaciones para poder calcular de manera directa los grados Fahrenheit, así como también los grados centígrados. De la misma manera, podríamos establecer también, si quisiéramos calcular los grados Kelvin, ya sea en relación a los grados Fahrenheit o ya sea en relación a los grados centígrados que tenemos aquí a partir de estas equivalencias. Pero esa tarea, esa actividad de encontrar un modelo para determinar de manera directa los grados Kelvin, lo vas a hacer tú. Te invito a descubrirlo. Sigamos entonces. Ahora sí, ya podemos responder las preguntas. Recuerda que la primera pregunta era, ¿cuánto es la diferencia de la temperatura entre estas dos regiones expresados en grados Fahrenheit? Muy bien, ahí tenemos nuestro gráfico. Recordemos las 8 regiones en las que está dividido el territorio y nos dan el dato de 2 de ellas. La región Puna, cuya temperatura es 25 grados bajo cero. Y no olvides, si es 25 grados bajo cero, corresponde a una representación de números enteros negativos. Y la otra temperatura que nos dan es de la selva baja u Omagua, con 30 grados centígrados. Pero ¿qué cosa es lo que nos piden, chicos? Nos piden la diferencia. Y la diferencia, ¿en qué operación matemática lo encontramos? Yo sé que tú recuerdas, claro, lo encontramos en la sustracción, ¿cierto? Efectivamente, lo que tenemos que hacer es restar. Para eso, tenemos pues que identificar la diferencia entre la mayor temperatura y la menor temperatura. Pero la mayor temperatura ya la conocemos, según el dato es 30, y la menor es menos 25. Pero como está este menos de la operación, aquí tenemos que hacer uso de las leyes de signos. Entonces recuerda, menos por menos, ¿qué me da? Menos por menos me da más, ¿verdad? Y ahí tenemos 30 más 25. ¿Cuánto es entonces la diferencia de estas temperaturas entre la región Selva Baja u Omagua y la Puna? Y la región Puna es de 55 grados centígrados, pero chicos, no lo podemos dejar ahí porque lo que estamos encontrando es una diferencia en grados centígrados, pero ¿qué nos piden? Que demos la respuesta expresada en grados Fahrenheit. Entonces, para eso, continuando con el desarrollo, tenemos que expresar ese resultado en grados Fahrenheit. Para no pedirte que te memorices las relaciones directas, te traigo aquí nuevamente las equivalencias. Como queremos grados Fahrenheit, tomamos las dos primeras y de pasada recordamos también. La simplificación se hace de distintas maneras, chicos. Mira, le saco décima, luego le saco mitad, ¿no? Y finalmente vamos a ver estas relaciones. Aplico productos cruzados. Mira, recuerda aquí, saqué décima, décima, mitad de 18 me da 9, mitad de 10 me da 5, y eso es lo que está aquí. El 9 pasa a multiplicar, el 5 pasa a multiplicar aplicando productos cruzados, y ahora tendríamos una expresión de esta manera. Pero es importante tener en cuenta qué datos es lo que tenemos, ¿no? Ya sabemos que la temperatura, la diferencia de esas temperaturas era de 55 grados centígrados y lo que estamos buscando son grados Fahrenheit. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar, en vez de grados centígrados que vamos a poner, 55. Eso es lo único que vamos a hacer. Mira, tendríamos, en vez de grados centígrados que estamos colocando, 55. Y me quedó solamente para despejar los grados Fahrenheit. Haciendo las operaciones, recuerda, 9 por 55, 495. No olvides que este 5, aplicando la propiedad distributiva, va a multiplicar a F y también a 32. Por lo tanto, tengo 5F menos 160. Despejando el 160, tú sabes lo que está restando en el segundo miembro, pasa al primer miembro sumando. Haciendo todas las operaciones, vamos a ver que
¿Cuánto vale o cuántos grados Fahrenheit hay? No olvides que este es 5 que está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora vamos a ver que los 55 grados centígrados expresados en grados Fahrenheit es igual a 131. Por lo tanto, ya podemos responder. La diferencia de las temperaturas en grados Fahrenheit es 131 grados Fahrenheit. Bueno, representado de esta forma. Listo, ya está la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2, la pregunta B. En la pregunta B nos dice, cuando Luis salió de Lima, la temperatura ambiental fue de 20 grados centígrados. Cuando llegue a su lugar de destino, se encontrará con una temperatura de 41 grados Fahrenheit. ¿Qué tipo de ropa le recomendarías que lleve? ¿Por qué? No puedo recomendar nada si es que no hemos hecho el procedimiento, ¿cierto? Para eso tenemos que resolver. Entonces diremos, para responder la pregunta, expresaremos ambas temperaturas en una misma escala termométrica. Y aquí tenemos lo siguiente. Miren, para eso tendríamos aquí la siguiente situación. Entonces, decíamos que para responder la pregunta, tenemos que expresar ambas temperaturas en una misma escala termométrica. Por lo tanto, debo de convertir los 41 grados Fahrenheit en grados Celsius, pero podría convertir también los grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿cierto? No hay problema, pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer este procedimiento, convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. Y aquí tenemos lo siguiente. Nuevamente comenzamos de esta relación, pero si ya te acuerdas, puedes aplicar directamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero tomamos ahí nuevamente de pasada, recuerdas el procedimiento, saco décima, luego le saco a lo que queda le saco mitad y me quedo con esta relación. Y aquí mira, ve, ¿qué ocurre? Quiero grados Celsius. Este 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa al segundo miembro? Multiplicando, ¿cierto? Y ya está, eso es todo. Con eso, como sabemos cuántos grados Fahrenheit son 41 grados Fahrenheit, simplemente vamos a reemplazar de esta manera. Mira, en vez de F que hemos puesto, el dato que tenemos, 41. ¿Sí? Restamos, recuerda, primero operamos lo que está dentro del signo de colección, es decir, 41 menos 32, eso es 9, 5 por 9 entre 9. 9 entre 9 me da 1 por 5, 5. Entonces vamos a ver que 41 grados Fahrenheit es igual a 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que vas a plantear aquí? Cuando Luis llegue a su lugar de destino, la temperatura será 5 grados centígrados. Por lo tanto, le recomendaría que lleve ropa muy abrigadora, porque estará haciendo mucho frío, ¿cierto? ¿A qué ciudad fue? Tú puedes imaginar algún pueblito de repente de Cusco, de Puno, alguna zona de nuestro Perú o algún lugar distinto de nuestro Perú, incluso donde hace mucho frío. Bien, entonces, de esta manera estamos respondiendo ya a la pregunta B y al mismo tiempo también terminando nuestro primer video, esperando que te haya gustado y te permita también repasar. De esta manera estamos terminando esta primera parte y nos estaremos encontrando en el siguiente video.